Esto es lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 17, el enemigo lo conoce y no quiere ni que tengamos la perfecta felicidad, ni que tengamos la perfecta unión entre mi Padre Dios y nosotros, y tampoco va a querer que nosotros seamos unidos y que sintamos la gloria del Señor. No lo quiere. Entonces busca por donde sea la posibilidad de sacarnos de ese propósito hermoso. La salvación. La salvación. Ayer hablábamos con un equipo hermoso, tuvimos una charla y hablábamos sobre cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, nuestra iglesia? ¿Para qué se hace una Eucaristía? ¿Para qué nos enseñan tantas cosas, catequesis y tantas enseñanzas que hay? ¿Cuál es el propósito de eso? Y el propósito es la salvación. Aquí vinimos fue a salvarnos, mis hermanos. Se nos olvida, realmente se nos olvida. Porque es que, ¿qué es ser salvo? Estar en armonía con mi Padre Dios. Esa es la salvación. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien, Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuéntame pues, mi amor, ¿cómo estás hoy? Bendecida. ¿Encendida en victoria y con tendencia a mejorar o no? Amén. Amén, bendito sea el Señor por este día. Vamos entonces a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que la invocas se vuelve sagrado el momento. No estás invocando a cualquier persona, estás invocando toda la creación absoluta. Y qué precioso poder compartir con ellos. Y que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo y que esa palabra que sea proclamar se haga vida en nosotros. Amén. Entonces empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, bendito y adorado, y te damos gracias, Señor misericordioso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tantas cosas hermosas que tú nos regalas, Señor, día a día. Te alabamos, Padre eterno. Vamos, Padre eterno, te damos la gloria, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, eres magnífico, eres una majestad suprema. Eres nuestro único Dios, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por el llamado que nos has hecho. Te damos gracias por la vida que nos regalas. Te damos gracias por las oportunidades que nos permites cada día para acercarnos a tu amor, para desarrollar nuestra fe, para aplicar los principios que tú nos enseñas, tus reglas, tus mandatos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por cada momento y cada experiencia de la vida, cada oportunidad que tenemos, Señor, porque todas esas oportunidades nos desarrollan, nos permiten acercarnos más a ti, a desarrollarnos como tus hijos a imagen y semejanza, Señor. Gracias, Señor eterno Rey, porque aún las dificultades, los momentos difíciles, Señor, todos son para acercarnos a ti, para hacernos realmente desarrollar todo lo que somos nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias. Gracias por cómo nos permites abrir nuestro entendimiento, comprender las cosas, Señor. Gracias. Padre eterno, misericordioso, perdónanos por cada momento en que, habiendo una situación interesante o difícil, Señor, nosotros entramos a discutir, a pelear, a quejarnos y no nos dedicamos a entender las cosas que vienen de tu mano, Señor. Perdónanos porque no sabemos aprovechar muchas oportunidades, Señor, y nos dejamos enredar en los pensamientos del mundo y por tal razón también hablar en las cosas del mundo, Señor. Perdónanos porque en ese momento nos desenfocamos realmente
de quiénes somos y qué es lo que pretendes con nosotros. Perdónanos, Padre Santo, porque siempre estamos buscando culpables, señalando, juzgando, criticando, Señor. Perdónanos, Dios, porque aún se nos olvida, Señor, quiénes somos y lo que debemos hacer. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor misericordioso, a superarnos. Ayúdanos, Señor misericordioso, a que nuestra mente cambie. Que realmente en nosotros se siembre el deseo en nuestro corazón de querer estudiar tu palabra. Porque tu palabra nos lo dice. Que solo si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Y lo único que nos cambia nuestra manera de pensar con relación a lo que el mundo dice es tu palabra, Señor. Porque tu palabra es un principio de vida muy diferente a lo que el mundo nos ha enseñado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos entender tu palabra, encontrarnos con ella. Y no solamente eso, Señor, sino que sea una palabra que realmente comprendiéndola, la pongamos por obra y la guardemos y atesoremos en nuestro corazón para que siempre esté con nosotros y nos guíe en nuestro caminar. Pero no solamente eso, Señor, sino que podamos proclamarla, enseñarla a otros, Señor, para que ellos también tengan oportunidad como nos la das a nosotros, Señor, de encontrar el camino que lleva a ti. Ayúdanos, Padre Santo, en ese caminar y permítenos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redima del poder que el enemigo ejerce sobre nuestras vidas. Que la sangre de Cristo Jesús perdone y limpie nuestros pecados para que nosotros limpios, purificados y llenos de tu luz, Señor, podamos convivir con nuestros hermanos, pero también podamos entrar en tu presencia justificados como si no hubiésemos pecado y conociéndote, aprendiendo, sabiendo de ti, Señor, podamos vivir en santidad. Hoy te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que esta palabra que tú nos des no esté contaminada, que nuestra humanidad no contamine la palabra que viene de ti y el mensaje que tú nos quieres transmitir. Gracias, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 11b al 19. Padre Santo, dice nuestro Señor Jesús, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabo y te bendigo por tu palabra que es viva y eficaz. Espectacular. Cuando uno lee Juan capítulo 17,
ve tantas promesas tan hermosas, pero tantas promesas. Y saber de ese inmenso amor que mi Padre Dios nos tiene es increíble. Pero yo le pido a mi Padre Dios que nos abra el entendimiento, no solamente para comprenderlo, porque nos puede quedar simplemente la comprensión, pero no lo bajamos al corazón. Y que esa palabra, esas hermosas oraciones, esas hermosas promesas, esas peticiones que mi Jesús le hace a mi Padre, que sé que se hacen realidad y se hacen vida, porque mi Padre no le niega absolutamente nada a nuestro Señor Jesucristo, se hagan vida también en nosotros. Son verdades que se pueden perfectamente revelar en nuestras vidas, pero no sacamos nada con que se revelen si no las ponemos por obra. Realmente no hacemos nada si no se ponen por obra. Y es cierto que cuando el Señor nos pide que a mi Padre que sean uno como tú y yo somos uno, que estén unidos en esa perfecta armonía contigo, eso es maravilloso. Es tan precioso que incluso dice que haya esa perfecta alegría, ¿sí? Como la tenemos nosotros, como yo la tengo. O sea que hay, dice, una perfecta alegría, dice el Señor Jesús, que tengan esa perfecta alegría. Me pregunto, entonces, lo que sentimos en el mundo, ¿qué es? Si solamente el Señor es la que da la perfecta alegría. O sea, creemos estar muy alegres, pero esa alegría es una alegría que solamente es pasajera, porque es una alegría que simplemente se disipa, se pierde, como las nubes, se van. Y es curioso porque habla de una perfecta alegría. ¿Será que la perfecta alegría implica uno siempre estar sonriente o porque mi Señor Jesús de por sí lloró? Mi Señor Jesús sufrió muchísimo, como lo sabemos, pero en Él hay alegría. Esa perfecta alegría implica que vamos a tener esa paz, esa confianza, vamos a tener esa esperanza de que estamos haciendo parte del reino de los cielos, que estamos gozando una partecita de todo lo que nos está esperando allí en el cielo. Eso es maravilloso. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hago vida a esta oración que mi Jesús hizo contigo, Padre? Porque sé que fueron promesas que Él te dice, que sean uno como tú y yo, que sean unidos como tú y yo somos unidos, que ellos sean unidos. Nos pide nuestro Jesús a nuestro Padre Dios. Y por eso la unidad es tan bonita y tan perfecta. Esto es lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 17, el enemigo lo conoce y no quiere ni que tengamos la perfecta felicidad, ni que tengamos la perfecta unión entre mi Padre Dios y nosotros, y tampoco va a querer que nosotros seamos unidos y que sintamos la gloria del Señor. No lo quiere. Entonces busca por donde sea la posibilidad de sacarnos de ese propósito hermoso. La salvación. La salvación. Ayer hablábamos con un equipo hermoso, tuvimos una charla y hablábamos sobre cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, nuestra iglesia? ¿Para qué se hace una Eucaristía? ¿Para qué nos enseñan tantas cosas, catequesis y tantas enseñanzas que hay? ¿Cuál es el propósito de eso? Y el propósito de la salvación. Aquí vinimos a salvarnos, mis hermanos. Se nos olvida. Realmente se nos olvida, porque es que, ¿qué es ser salvo? Estar en armonía con mi Padre Dios. Esa es la salvación. Saber que yo hago parte del reino de los cielos, saber que tengo que comportarme de acuerdo a lo que el Señor no me enseña, todas sus enseñanzas, que me dice en los mandamientos: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ama a Dios por encima de todas las cosas, y ten en cuenta las leyes de igual manera que Moisés se le plantearon a Moisés allí en el desierto. Sí, esos 10 hermosos mandamientos. Que cumplamos lo que Él nos pide. ¿Y cómo debemos hacer para cumplirlo? Si es que tal vez yo no lo conozco, porque fíjate, podemos conocer muchas cosas, pero desconocemos la verdad plena y perfecta, que es el amor. El Espíritu Santo no lo recordará. Todas estas promesas que el Señor le pide a mi Padre Dios, maravillosas, que seamos uno, que estemos en esa perfecta armonía, que no nos aparte del mal, aunque pertenecemos, no somos parte de este mundo,
no hacemos parte del mundo, de la carne no hacemos parte del mundo, pero nos deja en el mundo, ¿sí? Y que Él nos protege y nos cuida, pero nos deja en el mundo. Entonces, ¿será que Él es malo dejándonos en el mundo y por qué no nos lleva de una vez? Porque Él quiere que nosotros cada vez nos formemos en el amor, que crezcamos en el amor. Él lo busca de esa manera. Entonces, ¿cómo es precioso pedirle al Espíritu Santo que estas verdades se me revelen, se hagan vida en mí, que estas verdades sean una en mi corazón? Espíritu Santo, por favor, ayúdame a que todos estos grandes misterios hermosos que no logramos entenderlo humanamente se hagan vida en mí. Qué precioso decirle eso, para que yo comprenda que lo más hermoso en mi vida es buscar constantemente la salvación, todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me levanto, inclusive hasta en el sueño. ¿Sí? Que yo esté siempre pendiente de mi salvación, que yo cuide ese regalo lindo que es mi salvación. Y recuerda que mi Señor dijo, yo pido por los que me diste, te pido por los que me siguen, te pido por los que son obedientes de lo que yo les enseño, pero no te ruego por los que no creen en mí. Eso es impresionante, hermano. Te pido por ellos porque ellos ya están conmigo, a excepción de uno que fue Judas. Entonces, que no seamos esos Judas. Saquemos ese espíritu de Judas, que es el espíritu del enemigo, el espíritu de la traición, el espíritu del robo. Saquémoslo de nuestras vidas. Y dejemos que realmente esa promesa linda de que somos ya salvos, porque somos salvos, solamente que no la cuidamos. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Que ya somos salvos, porque el Señor dice, ellos no se perdieron, los que tú me diste no se perdieron. Y no solamente fueron los 11 que no se perdieron, o los 12, porque después estuvo Matatías, creo que se llama el que posteriormente... Matías, perdón. Creo que era Matatías, que no tengo... Matías. Sí era Matías, ¿verdad? Sí. No era Matatías. No. Era para que yo te lo hice a propósito, a ver si tú sabías. Entonces, ¿qué sucede? Fueron 12, ¿sí? Y los 72 y los que llegaron posteriormente, las mujeres de igual manera que no se le nombran porque era un pueblo judío, entonces no le tenían como como el respaldo de las mujeres, o sea, no lo sentían, por eso no hablaban de ellas, pero eran muchas personas que seguían a mi Señor. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? ¡Qué hermoso! Y que nosotros nos salvemos. Busca la salvación, mis hermanos. Buscar la salvación es creerle al Señor, creer en su promesa, buscarlo desde temprano, amarlo a Él, porque no hay otra solución. No hay otra solución. Nosotros trabajamos por muchos años con jóvenes, ¿no es cierto?, que eran consumidores de droga y tenían muchas adicciones. Sí, por muchos años trabajamos con ellos en cárceles de menores. Y yo sí digo que la única solución para todas esas cuestiones de adicciones, para todas esas cuestiones del mundo, es que conozcamos la verdad, porque ella nos hará libres. Pero realmente no la queremos conocer porque el placer del mundo nos domina. Ellos no son de este mundo, dice mi Señor. No son de este mundo, Padre. Pero yo no te pido que los saques del mundo, sino que los alejes del mal. Mira qué lindo. O sea que la adicción es alejarme del mal. Cuando yo salgo de la adicción, me estoy alejando del mal. Y no quiere que yo salga de este mundo. O sea que a pesar de que yo tenga problemas, es cuando más debo buscar del Señor, amarlo en plenitud y no hacer las cosas simplemente por hacerlas, porque entonces estoy luchando con mis fuerzas y no estoy realmente buscándolo con alma, vida y corazón a mi Señor Jesús, a mi salvación, al Espíritu Santo, a mi Padre Dios, a mi Madre María. No lo estamos buscando con amor, no estamos buscándolo con tesón, con esfuerzo, con dedicación, para que podamos realmente vivir en el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. Y mira, Rafa, que este pasaje, como nos dice muchas cosas y lo importante que debe ser para... Juan 17. Juan 17, este pasaje es muy importante porque hay muchas cosas que el Señor quiere que se cumplan para nosotros. Y una de las cosas importantes es que nosotros tengamos una consagración, porque aquí específicamente nos está hablando, Señor, conságralos a tu palabra. Pero ¿qué es una consagración, amor? Porque a veces como hacemos tantas... Por ejemplo, ayer hablamos, ¿ustedes están consagrados? Y nadie lo sabía, ¿sí o no? Precisamente la consagración es dedicar alguna cuestión o a alguien a Dios, separándolo, así lo dice el diccionario, separándolo
del uso común y reservándolo para propósitos sagrados. O sea, consagrar es separar algo para un propósito sagrado. Y es tan tremendo que el Señor en ese momento está precisamente diciéndole al Padre que nos consagre a su palabra, ¿sí? Y es tremendo esto porque nosotros no nos consagramos a la palabra. No nos consagramos, hacemos consagraciones que a la Virgen, que a San José, que a muchas cosas. De verdad que uno queda sorprendido ahorita con la efusión, como que el salir a flote tantísimas consagraciones. Pero aquí el Señor Jesús, el Hijo del Padre, dice: conságralos a ti por medio de tu palabra. Y tu palabra es la verdad. O sea, tremendo, porque el mismo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él espera que Dios Padre nos consagre para Él. O sea, que Él nos aparte para un uso sagrado, que Él nos escoja para que realmente nosotros cumplamos un propósito, pero no cualquier propósito, un propósito que es sagrado, o sea, es algo que es divino, o sea, tremendo. O sea, una de las cosas que, desafortunadamente no nos damos cuenta, pero de alguna manera cuando, sobre ti hay una bendición, y esa bendición es, por ejemplo, el bautismo. A veces nosotros no nos damos cuenta que en ese momento como que te estuvieran separando del mundo. O sea, todos nacemos criaturas de Dios. Pero curiosamente, cuando nosotros somos bautizados, viene el Señor y empieza con ese proceso de consagración de nosotros a ser hijos de Dios. O sea, no es igual ser una criatura del mundo a ser un hijo de Dios. Tremendo esto porque no nos damos cuenta, de verdad no nos damos cuenta de que es bien importante el saber que somos hijos. O sea, cuando tú eres hijo de tu papá y de tu mamá, no sé cómo estará tu relación, importante que lo cuestionemos. Cuando somos hijos, pues se supone que alguien viene a insultar nuestra mamá o nuestro papá y uno se molesta, ¿no? Y uno lo defiende, pero sabe uno que a veces los padres cometen errores. Ahora, nos están diciendo que nosotros somos hijos de Dios, y nos insultan a nuestro papá, y a veces nosotros mismos lo insultamos y no hacemos absolutamente nada. ¿Sí? ¿No? Como que si no significara nada. Y resulta que te consagraron por medio del bautismo. Pero aquí especialmente, el Señor está diciendo: conságralos a ti por medio de tu palabra. Y a mí me parece espectacular, porque todo el tiempo nuestro Señor Jesús decía: tu palabra. Yo hablo la palabra del Padre. O sea, lo que yo les estoy diciendo no es mi palabra, es la palabra del Padre. Y yo estoy hablando la palabra de Dios. O sea, yo estoy hablando lo que Él me está diciendo. No son mis palabras, no son mis dichos, son los dichos de Dios Padre. Y por eso conságralos a tu palabra. Cuando eso pasa, qué bendición cuando nosotros de verdad nos consagramos bajo la palabra de Dios, o sea, a la palabra de Dios, porque ahí en ese momento nosotros nos estamos consagrando a la verdad. ¡Ah! Tremendo, la verdad. O sea, en nuestros labios no debe haber mentira, porque acordémonos, el padre de toda mentira es Satanás. Entonces nos estamos consagrando para que nuestra vida sea verdad, para que nuestra vida sea transparente, para que nuestra vida sea de honestidad, de sinceridad, para que nuestra vida, lo que tú ves sea coherente
tanto en tu pensar como en tu hablar, como en tu actuar. O sea, nos estamos consagrando a la verdad. Nos estamos diciendo, en mí no hay falsedad. Y eso no sé si el Señor lo dijo, en alguna parte lo leí, pero dice, en mí no hay falsedad. Y qué bonito, o sea, sería tremendo y sería súper espectacular que yo pudiera vivir y decir, en mí no hay falsedad. Oye, cómo sería de sensacional, pero todo ¿por qué? Porque me he consagrado a la palabra de Dios. Y tenemos que buscar eso, porque es que dice, y tu palabra es la verdad. O sea, si yo vivo y aprendo y aplico la palabra de Dios, mi vida debe ser transparente y llena de verdad. Tremendo, tremendo, porque tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que muchísimas veces decimos mentiras, muchísimas veces engañamos, muchísimas veces tenemos cosas ocultas. Y muchas veces esas cosas ocultas no son muy buenas. Entonces, aquí nos está hablando muy claro, de que si nosotros nos consagramos a la palabra de Dios, en nosotros debe haber transparencia, debe haber verdad, porque esa es, conságralos a ti, a tu palabra, y tu palabra, la verdad, lo dice clarito aquí en este texto, precisamente en el versículo 17, o sea, para que no se nos olvide, Juan 17, para que no se nos olvide, que el Señor espera que nosotros seamos consagrados a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, o sea, para que nosotros haya verdad. Impresionante cómo el Señor está queriendo que nosotros realmente en nuestra vida, como hijos amados de Dios, porque es eso, o sea, el Señor quiere que como hijos amados de Dios seamos imagen y semejanza de Dios, y la imagen y semejanza de Dios especialmente habla de la transparencia de Dios. En el Señor no hay mentira, en el Señor no hay mentira, o sea, es totalmente contrario que es lo que es Satanás. Si en Dios hay verdad, en Satanás hay mentira. Entonces, el Señor está esperando que nosotros también esté esa parte. Y cómo es de importante trabajarlo, porque yo creo que una de las cosas que al ser humano le afecta muchísimo es, aún sea esas pequeñas mentiras, porque así es como el enemigo empieza a trabajar en el ser humano. En esas pequeñas mentiras, poco a poco tú tienes que meterte en más mentiras. Entonces, cómo es de interesante que tengamos una vida de verdad, una vida que realmente sea transparente, porque eso es ser hijo de Dios. No es hacer lo malo tampoco, sino que realmente si nosotros nos centramos, de verdad nos formamos, nos edificamos a través de la palabra de Dios, en nuestra vida y verdad. En nuestro comportamiento será transparente, no habrá nada que ocultar. Y acordémonos que el enemigo siempre quiere que nosotros andemos en la oscuridad. Cuando nosotros estamos caminando en un cuarto oscuro, a pesar de que nosotros conozcamos que hay en ese cuarto, muchas veces nos estrellamos, nos chocamos con los objetos que están en ese cuarto, a pesar de que tú conoces cómo puede ser la distribución, pero si el cuarto está a oscuras, fácilmente te estrellas, no te das cuenta. O sea, es como que o sea, pusieran trampas. Si entras en un cuarto totalmente oscuro, peor que no conozcas, te vas a estar estrellando. Y eso es lo que el Señor nos dice. O sea, hay que tener transparencia, hay que tener luz, hay que tener verdad. O sea, todo lo que muestra que hay claridad en donde uno se moviliza, ¿sí? Pero resulta que nosotros a veces tenemos muchas cosas ocultas, y las cosas ocultas no son de Dios, no son correctas, porque si yo tengo algo oculto es porque como que le quiero hacer desconocer a otros
algo, y no precisamente por de pronto que me sienta muy bien o que me sienta orgulloso de lo que está haciendo, desconocer a los demás. No, a lo mejor es algo que me da vergüenza, me da vergüenza. El enemigo, cuando comete alguna situación contra una persona, el que comete ese pecado está como tapándose, escondiéndose. Si no, ¿para qué? ¿Por qué se llama ahí delitos? Los delitos no están ahí a la visión. El que comete el delito va y se escabulle, se esconde, es un escurridizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita tapar su maldad. Ahí en él no hay transparencia, vive de mentiras, porque miremos en el caso de personas que le hacen daño a los niños, por ejemplo. No son personas que hacen las cosas abiertamente, no aprovechan que los niños están de pronto descuidados o algo así, que los adultos están descuidados y tras la mentira, tras el engaño, tras ser escurridizos, esconderse, ocultarse, hacen daño. No están viviendo la verdad delante de los adultos. Ellos se sienten como, oh no, somos muy bellas personas, pero no es así. Detrás están escondiendo cosas que vienen de maldad y no están consagrados a Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Muchísimos de las personas que han sido bautizadas son las que están cometiendo esos grandes daños a la humanidad. Muchísimos bautizados son los que están cometiendo daños a la humanidad. Estamos deshonrando el nombre de nuestro Padre y no estamos haciendo nada. Es necesario que volvamos a tener conciencia y que en este momento deseamos realmente consagrarnos a la palabra de Dios para que en nosotros haya verdad, para que nosotros realmente actuemos con nuestra familia, porque nuestra familia nos conoce, que actuemos transparentes, que de verdad, o sea, esa consagración a Dios, a la palabra de Dios, haga de nuestras vidas algo muy diferente, que de verdad no solamente dé la honra a Dios, sino que haga que nuestras relaciones cada vez sean mejores, más hermosas, más llenas de verdad. Quiero darles un ejemplo con respecto a lo que el Señor nos pide que seamos, que nos alejemos del mal. Si tú sientes que estas palabras son para ti, quiero que observes lo siguiente. Este es el micrófono de mi esposa. ¿Sí alcanzan a verlo? ¿Qué está pasando? Está titilando en rojo. ¿Qué está pidiendo? Batería. Cambio de batería. Está que se muere. Si tú no cambias tus baterías espirituales y sigues en el mundo, creyéndole al mundo y teniendo comunión con el mundo, la verdad no está en ti. La verdad te hace libre. Y el Señor bien dice, ¿cómo encuentro la verdad? A través de la consagración en la palabra. Cuando te consagras a la palabra, estudias la palabra. De lo contrario, hay mentira. Y mira, tienes que cambiar tus baterías. Cambia tus baterías o si no se te apaga el micrófono, que es la luz de la verdad y no puedes expresar nada. Y te vas para paila mocha, mi hermanito, mi hermanita. Eso es dicho colombiano. Dicho colombiano, paila mocha. Habla del infierno. Gracias por la explicación. Igual que Matatías sí está bien pronunciado, porque Matatías es en griego y se traduce en hebreo, que es Matías. ¿Qué te parece? Si era Matatías, lo acabé de descubrir. Entonces, la verdad te hará libre. Ánimo, pues, cambia tus baterías. Es hora de cambiarlas, ¿verdad? ¿O la dejo que se muera? ¿Qué hago? ¿Espero? ¿O los cambio? Se acabó el programa. Entonces no hay problema. Ánimo, pues, que no te acaben las baterías realmente. Y conéctate con el Señor, cambia tus baterías, recárgalas y empieza realmente a buscar la verdad para que la verdad te haga libre. Ánimo, pues, un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Bendito sea mi Dios por esta palabra, esas promesas hermosas que el Señor nos hace. Es maravilloso lo que el Señor nos da. Entonces vamos a decirle a Él que esta palabra se haga vida, y para decirle eso entonces vamos a orar, porque la oración y la comunión que tenemos directamente con nuestro Padre, la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por tu palabra hermosa que nos diste hoy,
por esas palabras tan lindas, esas promesas, esa esperanza que nos das de saber que no somos parte de este mundo. Nos pides que estemos unidos, que no solamente contigo, sino también con nuestros hermanos estemos unidos, con mi esposa, que a pesar de que tal vez tengamos dificultades en el hogar, tú nos pides que estemos unidos. Pero esa unidad viene cuando estamos unidos a ti, porque si no estoy unido a ti, la unidad no se va a dar, porque el mundo siempre nos va a querer separar y el enemigo va a quererse meter en el medio para que no estemos realmente en esa unidad perfecta que tú nos proporcionas. Nos pide también nuestro Señor, te pide que estemos en esa perfecta armonía con la palabra que eres tú, porque la palabra nos va a llevar a la verdad y la verdad, como bien está planteado en la Biblia, nos hace libres. Esa unidad contigo, Padre, es alejarnos del mal, y también nos pide el Señor Jesucristo, te pide a ti que no nos saques del mundo, sino que nos protejas del mundo, porque estar en el mundo también es una oportunidad maravillosa de crecer en tu amor, Padre. Qué hermoso todo esto, a pesar de que nosotros realmente nos sentimos agobiados y en mucha tribulación, pero tú estás allí siempre protegiéndonos y cuidándonos, mandas a tus ángeles para que nos cubran con sus alas, dice la palabra en el Salmo 91, y así esos son tus actuares que son maravillosos para con nosotros. Bendito y alabado seas tú por todo ese amor que tienes para con nosotros, Papito Dios del cielo, hermoso. Te suplico de igual manera también por mis hermanos que están pasando tribulaciones, angustias, desesperos, para que ellos comprendan que realmente tú eres uno con nosotros, que tú eres nuestro Padre, porque el mayor regalo hermoso que yo siento que a través de mi Jesús nos das tú, es que tengamos esa comunión hermosa contigo, Padre. A través de su sufrimiento en cruz, nos hacemos directamente uno contigo. Es hermoso, eso es precioso, porque antes de mi Señor, ¿cómo era la comunión tuya con el pueblo de Israel? ¿Cómo era? Ahora tú dices, a mi Señor, no quiero que ninguno de mis hijos se pierda, y estás pendiente de nosotros de una manera sobrenatural. Gracias, Padre eterno, que esas verdades se hagan vida en mí, que yo esté unido en perfecta armonía con la palabra, que eres tú, Padre, que yo conozca la palabra, que no tenga miedo de estudiarla, sino que siga cada vez profundizando en tus verdades, para que se haga vida en mí tu palabra, se haga vida en mí tu presencia, que yo comprenda que no hago parte de este mundo, sino que hago parte del reino de los cielos. No soy de este mundo, Padre, no soy y renuncio al mundo, y hago parte del reino de los cielos y acepto ser parte del reino de los cielos y acepto ser ese hijo muy amado de mi Padre, de ti, Papá Dios del cielo. Lo acepto y abro mi corazón para que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Lo hago, Padre, en este momento, siendo consciente de lo que estoy diciendo. Pero necesito de tu ayuda, por favor, para que estas palabras que digo se hagan vida. Necesito que el Espíritu Santo esté en mí, te lo suplico, que Él reine en mi vida y mi corazón. Te pido por mis hermanos, para que cada día más esa perfecta alegría que solamente viene de ti, esté en ellos. Esa perfecta alegría, qué precioso. Gracias por tu amor y misericordia, Papito Dios del cielo. Amén, amén y amén. Bueno, y si te ha agradado este video, no dejes de darle like. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando nuevas oportunidades de seguir viendo videos y material que estamos subiendo a la red. Asimismo, si consideras que este mensaje le puede servir a alguna persona, no dejes de compartírselo para que ella también pueda edificarse en las enseñanzas de nuestro amado Dios y Rey. Asimismo, no te vamos a dejar solo con este video, sino que te vamos a permitir que otros videos que mi esposo anexa a que tú también los puedas ver para que también los puedas disfrutar y asimismo si deseas compartirlas. Si los videos se van a complementar más de lo que te acabamos de decir. Hazlo vida, haz vida esta palabra en ti, haz vida. Léete Juan capítulo 17 una y otra vez porque son muchas enseñanzas que el Señor nos da y esperanza nos lleva allí. De verdad la esperanza se va a manifestar en nuestro corazón. Léete Juan capítulo 17, vuélvetelo a leer, que es importante que Él siga siendo cada vez esa obra maravillosa en tu vida. Léete Juan 17, te lo recomiendo. De igual manera, si tú quieres, nosotros tenemos otros materiales allí en Amazon, unos libros extraordinarios que, bueno, mi esposa escribió y los puedes encontrar allí en Amazon con nuestros nombres. De igual manera, si deseas hacer unos cursos virtuales
uno de matrimonio y otro de identidad. Son bien interesantes porque nosotros como psicólogos te vamos a estar acompañando en esos cursos. Por cada respuesta que tú nos des, nosotros estamos allí para responder la pregunta que tengas. Si quieres que como psicólogos te acompañemos, también lo podemos hacer vía virtual. Y si quieres que vayamos a tu comunidad, allí en nuestra página web vas a encontrar el brochure. En la primera paginita vas a encontrar allí el brochure para que lo descargues y se lo presentes a tus líderes o a tu sacerdote y así nos puedan conocer, y si desean que nosotros estemos en tu comunidad, con todo gusto. Muchas gracias por tu generosidad para con nosotros. De todo corazón, muchas gracias por tu generosidad, y porque eso nos va a ayudar también a que cada día más fortalezcamos este tipo de mensajes que transmitimos en las redes sociales, porque no es gratis. O sea, hay que de una u otra forma pagar plataformas, pagar una cosa, pagar la otra, comprar algunos instrumentos o no sé, elementos que necesitamos para transmitir. Muchas gracias por esa generosidad. Dios te bendiga. Hay un corazoncito, hay en 3 punticos abajo del video, hay 3 punticos. Dale clic y se abre, y allí hay un corazoncito así que dice gracias. De esa manera puedes ofrendar, o si no, nos dices y con todo gusto te indicamos cómo poderlo hacer. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz que solamente Él provee, y esa perfecta alegría que solamente viene de Dios. Chao. Dios te bendiga.